Muy buenas tardes. Vamos a desarrollar la práctica dirigida de la semana 20, tema de historia de la psicología. La pregunta uno nos dice, indique uno de los mayores aportes de John Watson al campo de la psicología. A dice, pudo tratar exitosamente casos de histeria femenina. La histeria fue estudiada por psicoanálisis, propuesto por Sigmund Freud, ¿verdad? Lo cual es incorrecto. La B resolvió las fobias a los caballos del pequeño Hans. También es un caso propuesto, resuelto por Sigmund Freud por el psicoanálisis. Propuso que el aprendizaje era producto del efecto del comportamiento. Cuando se estudia el comportamiento en relación a sus consecuencias, se plantea el modelo del condicionamiento operante, sustentado pues por Skinner, ¿verdad? La D, sometió al proceso de extinción a los miedos aprendidos. Sí, ¿no? John Watson, utilizando el condicionamiento clásico de Pavlov, también utilizó este método para aplicarlo a la clínica, ¿no? En la reducción de los miedos, en la reducción de las fobias, ¿verdad? Vemos acá la solución. Entonces, ahí ve, pues la histeria femenina y el caso de la fobia a los caballos fue estudiado por Sigmund Freud, ¿no? El psicoanálisis. La C, Skinner, ¿no? Es el que propone que las conductas, ¿no?, aumentan o disminuyen en función a las consecuencias de las cuales se deriva, ¿no?, esa conducta. Es John Watson el que, utilizando pues el método, ¿no?, del condicionamiento clásico, propone, ¿no?, también el uso de este método para reducir las fobias, ¿no?, los miedos, y en todo caso la clave correcta la D. Bien, la pregunta 2 dice, indique cuál no es un aporte teórico del neoconductismo. A. Las propuestas del condicionamiento clásico en el caso del pequeño Albert. La alternativa A hace referencia al experimento utilizado por John Watson, en el que generó una fobia, pequeño Albert, a algunos animalitos, ¿verdad? Por lo tanto, la A no corresponde con el neoconductismo, sino con el conductismo. La B, la teoría del aprendizaje por reforzamiento, aproximaciones sucesivas, también corresponde pues al modelo planteado por Skinner, ¿no? El reforzamiento positivo para el desarrollo pues de algún tipo de terapia, de tratamiento, ¿no? La C, el aprendizaje propositivo, también hace referencia a un modelo planteado por Tolman con respecto al que los animalitos, los humanos también tenemos mapas cognitivos y nos orientan pues a actuar de una manera determinada. La reducción del impulso como activador del comportamiento también forma parte de las propuestas. Por lo tanto, la clave sería la A, ¿no?, el aporte del neoconductismo, la A, porque ese es el aporte realizado por John Watson, el conductismo. Entonces acá nos dice la aplicación del condicionamiento clásico en el pequeño Albert fue realizada por John Watson, ¿no?, fundador del conductismo. Watson condicionó, ¿no?, a Albert para que reaccione con miedo frente a un robot, ¿no?, que al principio solo causaba curiosidad. En consecuencia, este caso ilustra, ¿no?, uno de los experimentos polémicos del conductismo. Por lo tanto, no sería uno de los aportes del neoconductismo. Sería la clave correcta la A. La pregunta 3 nos dice, ¿en cuál de las siguientes alternativas los niños o niñas no fueron sujeto ni objeto de la experimentación? En el caso del pequeño Albert, sí, ¿no?, hubo uso experimental del método del condicionamiento clásico para provocar una fobia en Albert. Sería el uso de la experimentación en la alternativa A. La B, el caso de la hija de Skinner, Débora, a la que se le puso en una cuna inteligente, Baby Box, para probar su invento de ambiente confortable como sustituto de la crianza, ¿no?
También habría una condición experimental para evidenciar, ¿no?, situaciones en las cuales se trabajaba con estímulos, ¿no?, reforzadores, posiblemente para provocar una conducta adaptativa, ¿no?, en la hija. El caso de los niños expuestos a escenas violentas por Albert Bandura y probar que también se aprendía por imitación, ¿no? También sería un caso, ¿no?, de un comportamiento controlado por una variable independiente, de variables de control, que sí correspondería con el método experimental, ¿no? Lo que no correspondería con el uso del método experimental sería el caso de las hijas de Piaget, ¿no?, donde Piaget observaba el comportamiento de sus hijas, ¿no?, provocaba algunas conductas de repente, ¿no?, ya observaba su desarrollo, su adaptación, ¿no? Por lo tanto, sería la clave la D, ¿no? Entonces, acá dice con el fin de conocer cómo piensa, cómo se desarrolla el pensamiento en las personas en general, Piaget utilizó el método clínico crítico, ¿no? Consiste pues en observar el comportamiento, introducir algunos cambios, algunas variables y hacer preguntas, ¿no?, y observar e interpretar ese comportamiento en función pues a una hipótesis, una teoría que previamente tenía, ¿no?, formulada en este caso Piaget, ¿no? Donde el observador no es una persona que solamente observa el comportamiento tal como ocurre, sino que participa también, ¿no?, como parte del comportamiento de los niños, haciendo preguntas o provocando algún cambio en el medio para que los niños. Por lo tanto, utilizó más un método de una observación participativa. Sería el caso de Piaget, que no utilizó el método experimental. La 3D. La pregunta 4 nos dice, indique los enunciados correctos con respecto al humanismo. La 1 dice, la jerarquía de las necesidades que tendían al desarrollo del máximo potencial sí fueron planteados por Abraham Maslow, ¿no? La teoría acerca de la pirámide de las necesidades, ¿no?, donde en la cúspide estaba la necesidad de autorrealización. La 2, ¿no?, las terapias de desensibilización frente a la continua exposición de un estímulo aterrador. Claro, esta terapia de desensibilización fue utilizada pues por Pavlov, ¿no?, utilizada también por Watson probablemente. Fue una terapia derivada del condicionamiento clásico. Por lo tanto, no corresponde con el humano. La visión optimista del hombre como un ser libre y con tendencia al desarrollo de su potencial, sí, ¿no?, es una de las propuestas del humanismo, ¿no? El ser humano tiene un potencial para lograr su autodesarrollo, su autorrealización. La 3 sí corresponde con el humanismo. La 4, la terapia racional emotiva, que propone que debemos identificar a las falsas creencias que nos llevan a experimentar sentimientos de derrotas, cambiarlas por ideas racionales. La terapia racional emotiva corresponde con un enfoque llamado cognitivo-conductual, eh, un llamado conductismo metodológico, entonces no correspondería básicamente con el humanismo, ¿no? Sería la pregunta 4, la clave correcta sería la 3, ¿no? Y a la B. O sea, acá en el solucionario también nos plantea, ¿no? Entonces, que es correcta la afirmación 1, Abraham Maslow plantea la teoría acerca de las necesidades. Es incorrecta la 2 porque fue utilizado pues por los de repente que eran conductistas o también, ¿no?, reflexólogos. La 3 es correcta, donde el organismo sostiene que el ser humano tiene un potencial, ¿no?, que tiene la tendencia a autodesarrollarse, a autorrealizarse. La 4, la terapia relacional emotiva, corresponde pues con una técnica cognitiva. La clave correcta sería la B, ¿no? Bien, la pregunta 5 nos dice, John Watson en 1913 publica el libro Psychology as the Behavioris, es el libro en el que sienta las bases de la escuela, claro, sería la escuela conductista, ¿no?
plantea que la psicología como ciencia positiva debería estudiar, ¿no? La conducta observable. Entonces, sería la clave correcta. La A, ¿no? Bien, la pregunta 6 nos dice la terapia racional emotiva, la programación neurolingüística y el aprendizaje significativo se centran en la propuesta de que las personas actuamos o aprendemos a partir de la acción pertinente o impertinente de las ideas, las creencias, los juicios y las proposiciones. Estas propuestas son desarrolladas por... Bien, en el caso de el cognitivismo es una corriente que va a introducir las variables subjetivas, las variables mentales, ¿no? Que tiene que ver con el pensamiento, las ideas, las creencias también, ¿no? Que de alguna manera determinan la forma como actuamos. Entonces hay una terapia cognitiva que sobre todo valora bastante el- la forma como procesamos la información. Si le tenemos miedo a un suceso, algún evento, a hablar en público o de repente a actuar, ¿no? En público, el problema no está debido, dice, a que el estímulo lo genera de manera automática el miedo en nosotros. No es en base a las creencias que tenemos, ¿no? En base a las ideas de que podemos fracasar, ¿no? De que vamos a fallar. Esas ideas irracionales a veces determinan la forma de actuar, ¿no? Entonces, la terapia racional emotiva lo que busca es modificar esas creencias para que la persona se adapte mejor. Eso es influenciado básicamente por el cognitivismo, ¿verdad? El enfoque psicológico, ¿no? Que retoma el estudio de la actividad mental, ¿verdad? Es cognitivismo, ¿no? Conductismo había, ¿no? Quedado solamente con la conducta, el estudio de la conducta, sin embargo el cognitivismo retoma, ¿no? Pone especial atención en los procesos cognitivos, ¿verdad? Entonces la clave correcta sería C, ¿no? La pregunta 7 nos dice, hasta inicios del siglo XX era muy aceptada la idea de la eugenesia en el ambiente científico. La eugenesia asumía pues que habían personas que nacían con una inteligencia natural que les permitía adaptarse y aquellos que nacían con una inteligencia inferior que no les permitía adaptarse tenían que ser esterilizados, ¿no? O sea, impedirles que se reproduzcan para que la población no reproduzca las taras mentales de esas personas que tienen esos problemas. La idea de que los buenos, malos rasgos, tanto físicos como psicológicos, son heredables, ¿no? Es lo que considera la eugenesia. Esa idea sería combatida por un psicólogo que propuso la teoría de que todo era aprendido y en las experiencias dentro del ambiente no transmitido genéticamente. Entonces, es John Watson que plantea que las diferencias entre seres humanos no se deben a la raza, no se deben a la cultura donde pertenecen, no se deben al color de piel, no se deben de repente a si los padres tuvieron o no instrucción superior o si fueron genios o no. John Watson plantea que todo ser humano nace en las mismas condiciones, que es la enseñanza, la educación, la estimulación, la que va a provocar que estos seres humanos puedan adquirir comportamientos propios para ser de repente abogados, científicos, médicos. ¿No? Entonces hay una confianza bastante optimista de John Watson de que con el conductismo se va a poder construir seres humanos de acuerdo pues, a objetivos, ¿no? Nobles, podría plantearse, ¿no? Y que todo ser humano tiene la condición y la capacidad de aprender que se le proponga. Entonces, ese es uno de los aportes del conductismo de Watson, ¿no? Ese manifiesto conductista pone énfasis en el papel del ambiente, ¿no? Cómo se puede organizar un ambiente para que las personas puedan aprender. Entonces también pone énfasis en que
la conducta se puede aprender y no necesariamente tiene que transmitirse, ¿no? De manera genética. Esta importancia del ambiente, cómo se organiza el ambiente para formar a las personas, fue propuesta por Watson. La clave correcta sería la B, Watson. Bien. La pregunta número 8 nos dice, una de las últimas corrientes en aparecer en el siglo XX fue el humanismo, el cual surge como una crítica a la visión parcializada y reduccionista de dos corrientes, las cuales fueron, ¿verdad? Entonces, el humanismo se autodefine como si fuera ellos la tercera fuerza. La primera fuerza fue el psicoanálisis. El psicoanálisis fue una teoría que se difundió en todo el mundo. Todas las escuelas de psicología se hicieron psicoanalísticas. Pero también surge después el conductismo, que también fue una segunda fuerza, ¿no? ¿Cuál, no? Una repercusión a nivel mundial, todas las escuelas de psicología se volvieron conductistas. El humanismo surge como una tercera propuesta en polémica, en crítica en contra del psicoanálisis y en contra del conductismo, ¿verdad? Entonces, al psicoanálisis le criticaba su carácter determinista, pesimista, ¿no? O sea, el psicoanálisis planteaba que el ser humano siempre iba a estar dominado por los instintos y que siempre estaba determinado por su pasado, que si hubo problemas nunca los iba a poder resolver, ¿no? Porque ya estaba condenado por un pasado, ¿no? Y a la vez también el psicoanálisis planteaba, ¿no? De que todos los seres humanos, bueno, vamos a partir de un modelo, el modelo de la histeria, ¿no? O sea, el modelo para estudiar a la persona sana fue el modelo de personas histéricas, problemas de personalidad, ¿no? En personas. Entonces, el humanismo hace una crítica, ¿no? No es posible hacer una teoría de la personalidad de la gente sana partiendo de gente enferma. Es como querer hacer el estudio de los mejores atletas a partir de las personas que tienen problemas o discapacidades taras, desarrollo físico, y a partir de ellos que tienen problemas, ¿no? Accidentes, ¿no? Vamos a hacer una teoría de una persona sana. La idea, entonces, según el humanismo, el psicoanálisis parte de premisas erróneas. El conductismo también tiene el problema de que entiende al ser humano o a todo organismo como un organismo que depende de los estímulos del exterior. No le da libertad al ser humano para ser independiente, autónomo. Por lo tanto, la crítica que hace el humanismo es al conductismo y al psicoanálisis, ¿no? Que es la clave la D. Vemos acá, ¿no? Durante la etapa científica de la psicología surgieron dos fuerzas, ¿no? La primera fuerza sería el psicoanálisis, la segunda fuerza el conductismo, que fueron duramente criticadas por el humanismo por esa visión parcializada, segmentada del ser humano y mecanicista, reduccionista también de la persona. El humanismo plantea que el ser humano es libre, consciente, capaz de orientar su vida hacia un propósito, capaz de autorrealizarse. La clave sería la D. Muy bien, estimados estudiantes, gracias por su atención, por asistir a estas clases de manera actual. También con el propósito de que ustedes sigan preparándose, puedan dar su objetivo, hacerse como profesor. Muy buenas tardes, hasta otra oportunidad.